¿Estás buscando trabajo y no sabes por dónde empezar? O tal vez eres un empleador que busca encontrar al candidato perfecto. Bueno, con la alegría que nos caracteriza, te contamos que en la Metro estamos aquí para ayudarte. Y es por eso que aquí comienza De Pega y Más. Con el destacado consultor, escritor, conferencista y empresario Alberto Maturana y la experimentada periodista y comunicadora audiovisual Rocío Peralta. De Pega y Más, el show de la Metro dedicado a todo lo relacionado al trabajo. Desde consejos para mejorar tu currículum vitae hasta los mejores tips para que tus colaboradores te regalen más que un tazón en el día de tu cumpleaños. ¿Cuáles son las últimas tendencias del mercado laboral? ¿Cómo lidiar con un jefe difícil? ¿Cómo hacer que tu trabajo sea más divertido? Inspírate, motívate y trabajemos juntos en De Pega y Más. Por todas las frecuencias de la Metro y, por supuesto, en la Metro TV. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Pega y Más? ¿Cómo ha sido este 2024 para ustedes? ¿Cómo lo han sentido? ¿Cómo han cumplido sus expectativas, sus sueños? Bueno, estamos a punto de cerrar este 2024 y de recibir con los brazos abiertos este 2025. Los titulares de hoy en De Pega y Más son liderazgo personal con una coach con conocimiento y a la vez con mucha experiencia práctica. Nos acompaña Andrea Díaz. Y también la directora de vinculación con empresas del CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. También nos va a acompañar hoy día Francisca Mora. Hoy en De Pega y Más, no te despegue de la 95.9 del Dial FM y del canal 194 de Zapping TV. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, muy contenta como siempre de estar acá cerrando un 2024 con altos y bajos, te diría yo. Altos y bajos. Claro. Pero es bueno como la vida misma, ¿no? Como la vida misma. Sí. Nos vamos a centrar en los altos, vamos a aprender de los bajos, porque es importante también. Y por supuesto, antes de empezar nuestro programa, vamos a saludar a nuestro auspiciador, LATAM Nova. Confía tus programas de formación y capacitación a los expertos. Confíalos a LATAM Nova. LATAM Nova, crecer con conocimiento. Y en www.liderazgol.com descubre las claves del liderazgo con el libro Liderazgol de mi colega Alberto Maturana y lleva a sus colaboradores a mejorar sus habilidades de liderazgo con la conferencia del libro, cuyo speaker no puede ser otro que Alberto. Ya lo saben, www.liderazgol.com. Y así iniciamos este programa. Se pasa bien en la conferencia de liderazgo. ¿Sí? Sí. Está bueno. No es que sea autorreferente, pero así han dicho. Se pasa bien. Y el libro está bien interesante, pueden aprender bastante del libro. A mí me gustó mucho. Así que invitados todos a leerlo. Oye, bueno, partimos entonces con De Pega y Más. Tenemos un programa, pero súper entretenido y además muy ad hoc al momento que estamos. O sea, estamos pronto a iniciar nuestro 2025. Un año en que tenemos expectativas, tenemos sueños, tenemos ganas de salir adelante, ganas de encontrar pega, ganas de proyectarnos en nuestro ámbito laboral y personal también. Y para eso queremos conversar con nuestra invitada. Estamos con ambas, que estamos con Andrea Díaz y también con Francisca Mora, pero nos vamos a concentrar con Andrea en esta primera parte del programa. Y preguntarte, Andrea, tú que eres directora y coach de Líder Fractal, cuéntanos qué es Líder Fractal y por qué el nombre a mí me llamó mucho la atención, muchísimo. ¿Cómo están? Muy bien. Acá contenta de compartir con ustedes y estar en este momento en la radio, en la Metro. Me parece genial, me encanta todo lo que estoy viendo, así que espero que lo pasemos muy bien. Y estar con Francisca, que aparte de ser una excelente profesional, es una amiga, que bueno, ya les contaremos por qué nos conocemos hace varios años ya. Bueno, y estabas preguntando del Líder Fractal. Bueno, ¿sí? Líder Fractal primero porque después de haber hecho una carrera en empresas y haber trabajado en varias empresas nacionales y multinacionales, trabajé por hartos años, más de 25, no les voy a contar cuántos exactamente. No, pero varios años y todo bien. Bueno, de haber trabajado en el mundo corporativo, la verdad es que terminando la pandemia, el 2021, me tocó ser parte de un proceso de reestructuración y salir de una compañía en la que estuve por 20 años.
hartos años. Doloroso proceso, a ver si es. Es un proceso como todo en la vida, como estábamos hablando recién, un proceso de una experiencia que claro, que la hemos vivido varias personas, y yo creo que eso es una de las cosas importantes que tiene que ver con esto del líder fractal. Y bueno, cuando terminas una carrera, llega el momento donde tú puedes buscar y decir, algunas personas lo que buscan es reemplearse, Claro. y otras personas tomamos la decisión de reinventarnos y continuar. Y esa fue la decisión que yo tomé. Entonces, bueno, ahora les cuento, en mis 30 años de experiencia de haber trabajado, entonces me tocó el momento de definir a qué me iba a dedicar, y me di cuenta que había una línea, había un eje que dirigía toda mi vida profesional y también toca lo personal, y que tiene que ver con el liderazgo. Entonces escogí el liderazgo como el eje desde donde empecé a imaginar y a inventar lo que iba a ser el futuro en el que estoy hoy día. Y cuando tocó ponerle una identidad, porque tú tienes que decir, bueno, ¿quién eres? Porque por muchos años uno se puede identificar con una organización y pasa que te preguntan, ¿y tú quién eres? Y es como, ¿qué es lo que tú haces? Claro. Empiezas a hablar de lo que haces y no de quién eres. ¿Cierto? Y por muchos años, en 20 años, yo decía, bueno, yo soy la gerente de personas de esta compañía suiza, etcétera, y era mi definición. Entonces ya no podía decir eso por Rocío. Entonces, ¿qué iba a hacer? Bueno, Alberto me conoce de esa época y yo tenía que pensar y lo tuve que primero pensar es cómo me voy a presentar. Y entonces el liderazgo fue como ese eje que me dio esa orientación de decir por dónde partir. ¿Y por qué fractal? Porque fractal es un concepto que está acuñado, un concepto matemático que tiene que ver con una cosa que es abstracto en el concepto, pero que tiene que ver con algo que vemos todos los días y que tiene que ver en la repetición de patrones. Por ejemplo, cuando tú miras un árbol, cuando ves una planta, la ves perfecta y te fijas en que cada hojita es perfectamente idéntica a todas las demás. En la naturaleza y en el ser humano hay montones de ejemplos de fractales, y además en el arte también se expresa. Entonces, lo fractal me pareció un concepto interesante, y al combinarlo con el liderazgo me hizo sentido, porque el liderazgo tiene que ver primero con patrones de comportamiento, pero tiene que ver también con algo que compartimos todos los seres humanos. O sea, todas las personas tenemos la oportunidad de hacer presencia con nuestro liderazgo. Entonces, ese es el punto. Y cómo hacemos los grandes cambios en las empresas, cómo hacemos los grandes cambios en la sociedad, por lo tanto, y en el planeta en el que compartimos, mientras todos los que estamos acá, por lo menos en este planeta. Entonces, es que podemos trabajar nuestro liderazgo, y entonces dije, bueno, cuando te reinventas, el sueño tiene que ser grande, y mi sueño es grande. Y en este proceso interno tuyo, Andrea, también de descubrimiento, de autodescubrimiento, y a su vez poner todo este descubrimiento en Líder Fractal, ¿a qué conclusión llegaste? Finalmente, ¿qué busca solucionar la Líder Fractal? Mira, el Líder Fractal lo que busca solucionar más bien es responder a una pregunta que tenemos todos. A mí me encanta lo que hago, y tiene que ver con que, por ejemplo, y ahora me encanta esto de la inteligencia artificial, y con toda la información que está disponible, tú puedes ver que cuando nos ponemos a hablar de este tema, estamos hablando aquí en Santiago, hoy día, en Chile, pero esto está pasando en otras partes del mundo, independientemente que sean países súper desarrollados, que están en otro momento, podríamos decir, de su desarrollo como sociedad, como cultura, o como en la parte económica. Sin embargo, los temas de los que estamos hablando en las organizaciones son comunes. El liderazgo es un tema transversal, independientemente incluso del desarrollo del país del que estemos hablando. ¿Por qué? Porque estamos todos, igual que como en la pandemia, lo que nos sucedió a todos, también nos sucede con el liderazgo. Es decir, las personas estamos viendo que los cambios son cada vez más rápidos, que la información que existe es muchísima, que parece que todo se mueve tan rápido que no alcanzo a darme ni cuenta. El tema de esta vorágine, la escasez de tiempo, toda esta cosa que aparece abrumadora, que se parece más así como a un torbellino, puede ser así como, se me ocurre como un huracán. Es una cosa que de repente parece un huracán. ¿Dónde vas a estar? Si estás a los lados del huracán no te va a ir bien, pero si te pones en el centro del huracán, nunca corran ese riesgo en todo caso, pero según dicen en el centro, según dicen en el centro, está todo en calma. Entonces, todas las personas necesitamos hacer esa como introspección de la que estamos hablando. En realidad estamos hablando de algo que tiene que ver con ir hacia adentro para conectarnos entre nosotros. Y lo bonito de lo que te cuento, Rocío, es que no tiene que ver ni con una filosofía en particular o una ideología particular, sino que tiene que ver con algo que se descubre, y yo descubro, y me encanta eso, que es absolutamente transversal, porque este líder fractal también aprecia lo diverso, aprecia lo inclusivo, aprecia la diferencia. Y
Sin embargo, reconozco también desde el líder fractal cuáles son estos aspectos que compartimos, que son comunes. Todos queremos vivir mejor, todos queremos estar en paz, todos queremos tener a los que queremos cerca, sanos, y queremos vivir en un lugar que sea amable. Sí. Entonces, independientemente del nivel sociocultural, económico y etcétera, de diferencia que puedas encontrar entre las personas. Entonces, esto que te cuento, por eso a mí me inspira, y lo que yo busco hacer es conectar con personas que tienen la pregunta y empezar a trabajar juntos la respuesta. Y entonces sumarnos. Y así hacemos el cambio. Sobre eso mismo, Andrea, te quería hacer una consulta y invitar a Francisca, que como encargada, ¿no es cierto?, de la red de empresas en Sense. O sea, tú te toca mucho conocer qué están viviendo las compañías, vinculándolo con el trabajo de liderazgo que está desarrollando a través del líder fractal, Andrea. ¿Cuáles son los problemas de liderazgo que tú aprecias o los desafíos de liderazgo que hoy día tú aprecias? Porque desde tu posición en el Servicio Nacional de Capacitación de Empleo y con esta mirada sobre las compañías, debe haber una mirada bien enriquecedora respecto de cuáles son los reales desafíos de liderazgo en las empresas chilenas. ¿Cómo lo ves tú? Y aprovecho de darte la bienvenida al panel. Muchas gracias por la invitación. Mira, efectivamente la mirada puede ser como bien transversal, en que independiente del tamaño de la empresa, los líderes están bien desafiados. Están desafiados. Muy desafiados, ¿ya? porque los equipos están, digamos, en una constante movilización. Ya nada es tan estructurado como antiguamente uno pensaba, entre esta compañía me voy a mantener en esta compañía por siempre. Yeah. Sino que sobre todo la gente más joven entra con haciendo conexión con los propios desafíos que tenga la empresa, o la propia mirada que tenga la empresa, se hace sentido a su vida. No es como yo quiero estar en voy a entrar a cualquier pega, quiero entrar a este lugar específico. Entonces los equipos están muy demandados y por tanto los liderazgos deben estar constantemente preparándose para conectar con la gente joven que está en un movimiento muy rápido. La gente no está mucho tiempo en una misma pega. Ya, perfecto. Los que somos un poquito más mayores podemos permanecer más tiempo en un trabajo, pero sin embargo igual empezamos a buscar la forma de movilizarnos dentro. ¿Te fijas? Por entonces siento yo que los líderes están constantemente desafiados para armar equipo, para potenciar también. Y ahí también hay un rol súper importante de los líderes. ¿Cómo potencias a tu equipo? No lo mantienes ahí. Claro. Tú no debes mantener a tu equipo con este es el rol de este es el rol del otro, y hasta ahí nomás porque yo soy el jefe. Uno debe mantener de alguna forma el bichito de tu propio equipo, de seguir creciendo, potenciarlos para que también se generen otros líderes. Te quiero contrapreguntar, porque ¿sabes qué pasa? Nosotros en este programa, nuestro propósito es unir a las personas, unir a las empresas, pero tenemos que sacar los elefantes bajo la mesa. O sea, hay que hablar las cosas pam. Obvio. ¿Qué problema de liderazgo tiene la empresa hoy día en Chile? Desde tu conocimiento, y que es muchísimo, Francisco. O sea, definitivamente yo creo que es ese, que cómo mantienes a un equipo, primero motivado, que tengan los objetivos muy claros y que se logren trabajar en equipo. Sí. ¿Cachai? La gente está a veces muy individualista y un equipo mucho más grande, estamos hablando de un líder de una empresa grande. Tienes distintos otros líderes, ¿te fijas? Y cada uno quiere mostrarse. Ese líder principal, hablemos desde ese espacio, ese líder principal tiene que ser capaz de, primero, potenciar a esos líderes, que todos vamos por el mismo objetivo. Dentro de una empresa todos esos líderes van por un mismo objetivo, no por objetivos individuales. Claro. Entonces, la pega de un líder es pega. Y ahí tú ves un desafío, lo quiero conectar, perdón Rocío, lo quiero conectar. Desafío. ¿Cómo hacer, Andrea, entonces, para lograr justamente algo que Francisca lo ve con claridad? Estos líderes que tienen una organización más compleja y que a veces les cuesta poder llevarlo a todo en una misma línea, en una misma visión. ¿Qué hace Líder Fractal ahí? ¿Cuál es el desafío? Mira, el desafío, los líderes hoy día están súper desafiados. Coincido con Francisca, y de hecho es así porque, como les contaba recién, todos los cambios son súper acelerados, las personas buscan distintas cosas. Lo importante, creo, también es que el trabajo sigue siendo muy importante para todos nosotros. Entonces ahí hay algo
que parece obvio, pero que no es tan obvio, sino que es el sentido del trabajo y nos empieza a dar cierta orientación. Entonces está la persona que le tocó ser el gerente, supongamos, de una empresa o tener una posición de liderazgo formal muy visible, con gente a cargo, como decías tú, incluso hoy día es entretenido porque antes esto se anunciaba, hoy día es una realidad. En una organización puedes tener 4 generaciones etarias trabajando juntas, por lo tanto ahí imagínense la variedad. Bueno, entonces está este líder formal que le tocó, que la vida lo llevó ahí, que probablemente se preparó, juntó experiencia en un mundo que conocía, y resulta que este mundo que se mueve tan requete rápido, las cosas que yo sabía o que siempre supe parece que no son suficientes para lo que está pasando hoy, que es lo que Francisca nos cuenta. Entonces está este líder y dice, wow, tengo que ser el gerente de este grupo de personas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ya ahí aparece el líder fractal y aparezco yo conversando con ese líder. Primero para contarle de que no tiene nada de malo decir que no sabe. Oh, oye, pero eso En ese Chile... sentido, sí, en ese sentido Difícil. han cambiado los liderazgos, estaba pensando, Sí, po. escuchándolas atentamente, porque, bueno, post pandemia y también con la incorporación, ¿cierto?, de las nuevas generaciones, esta idea de que antes el líder tenía que saberlo todo y ser así como el, ¿cierto?, Súper. el que guía todo sin preguntar. Ajá. Han cambiado los liderazgos. ¿Cómo Totalmente. delinean ustedes al ejecutivo De hoy día. de hoy? ¿Sí? El ejecutivo de hoy primero es alguien muchísimo de desafiante, y hay varias competencias súper interesantes que les voy a comentar que tienen que ver justamente con describir a ese líder. Por favor, sí. Pero antes de llegar ahí quería volver a tomar lo que decía la Francisca. Entonces tú decías, bueno, y está este líder que nosotros, yo me acerco y le digo, mira, sabes que no tiene nada malo que digas que no sabes. Claro. Entonces me mira y recibe el primer gran alivio. Entonces yo le comento, otros ejecutivos en posiciones parecidas a la tuya o incluso con mayor responsabilidades que la tuya están pasando por lo mismo. Y la otra cosa es que la segunda buena noticia es que lo que estás haciendo no lo tienes que hacer solo o sola. Ya no es necesario que lo hagas solo, no es necesario que lo hagas sola. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Con tus propios recursos y también con tu equipo. Y entonces ahí parte la conversación. Entonces, ¿cómo se hace? Que me preguntabas tú, Alberto, ¿cómo hacemos para que un líder avance? Lo primero tiene que ver con una cosa que es fundamental, que es el autoconocimiento. Me he encontrado con muchísimos ejecutivos en lo largo de mi experiencia profesional y personal, donde habían personas, ponte tú, que tenían un cargo súper interesante. Hoy día es el gerente de no sé qué cosa o el director de tal otra. Y yo le preguntaba, bueno, ay, qué bueno, tienes el empleo. ¿Y tú sabes por qué te seleccionaron? Entonces me decían, no, pero te hicieron un montón de evaluaciones. Sí, me decían, me hicieron pasar como por 10 entrevistas, me entrevistó el de acá, el de más allá, el del otro lado, me hicieron un montón de evaluaciones, pruebas, me mostraron manchas, me dio una cantidad de cosas que le hicieron contestar. Entonces le digo yo, bueno, ¿y ya estás trabajando? Sí, ok. ¿Y cuáles son los aspectos que coincidían de tu perfil con el puesto que estás trabajando? No sé. ¿Y cuáles serán las brechas que tienes respecto a la compañía a la que estás trabajando? ¿Cuál será la distancia entre la cultura organizacional que estás recién conociendo? Porque supongamos una persona que postuló un empleo nuevo, una persona se demora en conocer la empresa a la que se incorpora para tener un cierto nivel de conocimiento, al menos 3 meses. Claro. Pero la persona está contratada desde el día 1. Entonces, le pregunto, ¿y las brechas? Tampoco sabe. Entonces, ¿qué resulta? Que la mayoría de las personas que ya han hecho una carrera profesional, y eso es algo que sigue ocurriendo hoy día, que es el punto ciego, que digo yo, porque nadie lo ve y aquí hay una tremenda oportunidad. Los procesos de selección para optar a empleo te permiten conocer cuáles son las fortalezas de una persona y cuáles son las brechas respecto al puesto y respecto a la compañía a la que tú te vas a hacer parte. Esa información es valiosa, pero es valiosa para verla, para tener una referencia. No significa que sea una foto, porque es igual que una fotografía, solo es una fotografía de un momento. Sin embargo, es un buen inicio para ver cuáles son tus fortalezas, trabajar desde ahí, y también conocer cuáles son tus brechas para inmediatamente hacerte cargo, y eso es liderazgo, conocerse. ¿Para qué? Para hacer ver mi fortaleza, pero también para trabajar cuáles son mis brechas responsablemente, es decir, con la habilidad para responder, en ese sentido la responsabilidad, para poder, por lo tanto, impactar a un equipo de trabajo y multiplicar ese liderazgo. Hoy día las cosas, como está el mundo, no se resuelven con el individualismo, ni con los silos, ni con la competencia férrea. La competitividad es importante, pero la respuesta a este mundo revuelto que les contaba yo, de la tormenta perfecta, requiere algo que es superior, y eso es la colaboración. El concepto de colaboración es un concepto también abstracto, no significa buenismo. Colaborar es generar relaciones entre las personas que resultan en resultados superiores.
Para que eso ocurra, primero tengo que hacer esta mirada hacia adentro, conocerme, y luego que puedo tener ese mayor conocimiento de mí misma, entonces puedo ir a mirar a un otro y decir, y quiero conocer al otro. Entonces el líder, ¿qué es lo que hace Alberto, el líder fractal? El líder fractal primero hace un camino hacia su propio conocimiento, y desde ahí nuestro segundo paso es preguntar. Y preguntamos, y yo les pido a ellos que empiecen a preguntar y a escuchar, y empiezan a escuchar. Y obviamente que yo les oriento con ciertas preguntas que les facilita un poco el camino, entonces, Claro. y es gracioso porque yo les digo, mira, ahora tienes salvoconducto, les digo yo, porque como la compañía te contrató un programa para trabajar conmigo, tú dices que estás en el programa con el líder fractal, así que invitas a la persona a una reunión porque está en tu programa Claro, es parte de tu su programa de tu desafío. liderazgo. Exacto. Listo. Y entonces todo el mundo le acepta las invitaciones a este líder y empiezan a conversar. Entonces, y hay una serie de pautas que yo les entrego para que ellos puedan hacer el ejercicio de escuchar y escucharse cuando están escuchando. Que eso Oye, es otra cosa. ¿qué- Eso es bien importante, Sí. que tú me hablabas de la colaboración, porque Exacto. efectivamente el liderazgo como ha cambiado. Antiguamente el líder era el que estaba en el puesto, pero la verdad es que el líder también se hace. Sí. Y un líder, como tú hablas de la colaboración, efectivamente es conocer a tu equipo, potenciar a tu equipo, y claro, si tú como líder no sabes todo, pero hay alguien de tu equipo que maneja algo en el particular, tú tienes que potenciarlo, porque finalmente son un equipo, una persona lo lidera, pero son todo un equipo, por lo tanto el éxito de uno es del equipo. Es del equipo. Entonces, claro. y ahí hay una gran diferencia de lo que era antiguamente los liderazgos, que era como que el jefe mandaba y que no sé Y qué. sabía todo, era el... Y en el fondo es Claro. la diferencia entre un jefe y un líder. Claro, totalmente. Bueno, fíjense, el otro día estuve viajando, me tocó visitar a una empresa cliente en otra región, y fíjate, cuando uno empieza a mirar las estatuas y las esculturas que hay en los pueblos, ciudades, todo, casi todas las más antiguas son más personalistas. Sí. Tú ves el busto de una persona, ves una estatua de una persona, entonces... Pero tal vez en el futuro todas estas manifestaciones artísticas van a ser más colectivas, van a ser más de equipo, ¿no es cierto? Ya no sale como la heroína o el héroe, te fijas, que salva absolutamente a todo. Me quiero colgar sobre todo lo que menciona Francisca, y uniéndolo al trabajo que tú haces, Andrea. Me imagino que es súper desafiante para un ejecutivo, y no sé si nos puede llevar a un Sí. caso así como que tengas en la memoria, pero pensando que un ejecutivo se desempeña 15, 20 años creciendo, siendo valorado por lo que sabe, por lo que hace, por lo que mueve, invitarlo a hacer cambios en su forma puede ser súper desafiante. ¿Cómo manejan ese elemento? Sí. ¿Se resisten las personas? ¿Qué nos puedes contar un poquito para quienes nos están escuchando? Porque seguramente nos están escuchando. Mira, nos están escuchando personas que quieren desempeñarse, crecer a un cargo de supervisión. Sí. Supervisores que hoy día quieren aspirar a seguir creciendo. Gerentes que están liderando compañías, equipos de trabajo y que están viviendo esa situación. ¿Cómo tú ves que una persona vive en primera instancia el cambio al que tú le invitas? ¿Cuál es su manifestación? Mira, pasan distintas situaciones, ¿ah? Y hay varios ejemplos. Algunos ejemplos, por ejemplo, algunas cosas que ocurren es que en las empresas, a veces es la compañía, es la organización la que está dándose cuenta que necesita hacer un cambio, de que algo está pasando que puede ser riesgoso para su quehacer. Y sabe que cuenta con personas, porque son personas calificadas, porque los conocen y todo lo demás, pero saben que están frente a una situación donde algo muy importante podría llevarlos a tener un gran problema. O sea, las organizaciones que tienen fines de lucro se sustentan porque llegan a los resultados. Entonces, una compañía que está viendo que tiene sus clientes, tiene sus proveedores, tiene a su grupo de trabajadores, sin embargo, mira sus metas y ve que no las está alcanzando, o que todo lo que está pasando no está ayudando a que eso ocurra. Entonces, a veces es una persona que está en una posición distinta, que está en una posición estratégica, el que mira este escenario y dice, ok, acá tenemos que hacer algo, y entonces identifica dentro de su organización personas que son clave, que a veces es la persona que está en la línea de producto principal de ese negocio, o puede ser la persona que dirige la parte comercial, por ejemplo, o una parte técnica. Supongamos una compañía, y me hiciste recordar uno de mis clientes, una gran empresa,
Y esta empresa tenía un tremendo desafío. Fíjate que habían pasado por distintas administraciones, habían tenido varios gerentes, y lo que había hecho como solución esta compañía grande que les estoy contando, era que el gerente llegaba a la misma situación, los resultados no se daban, los problemas persistían y sencillamente el gerente era desvinculado. Y vino otro gerente, tomaron a otro gerente, lo pusieron en la posición, y los problemas se sostuvieron, los problemas se mantenían, incluso se profundizaban. El segundo gerente, antes de que lo echen, el gerente renuncia y se va a otra compañía. Y entonces estoy en y yo llego al tercer tiempo, como dicen. Ya. Llego al tercer Tremendo tiempo. problema, claro. Y yo estaba en esta organización trabajando en otros proyectos y de repente me dicen, Andrea, ¿te puedes quedar un momento? Sí, claro, digo yo. Entonces me dicen, mira, lo que pasa es que el tercer gerente que trajimos de fuera de la organización, ya no era alguien que había sido promovido, nos acaba de avisar que renuncia de la posición. Entonces, 3 personas distintas con la competencia técnica absolutamente probada habían dejado la posición porque sencillamente era un problema tremendamente grande. Me dice, ¿te puedes quedar un momento? Porque necesitamos sostener y ver qué vamos a hacer con esto, porque lo estaban viviendo en ese mismo momento, estaba ocurriendo lo que yo les cuento. Y dio la feliz coincidencia que yo estaba ahí. Entonces, les digo, bueno, ¿y qué es lo que ustedes quieren hacer como primera instancia? Entonces me dicen, vamos a tomar a una de las personas que está en la segunda posición, o sea, era una posición, imagínense, que no es el nombre, pero es supongamos una subgerencia técnica, claro, muy preparada. Habían 3 y eligen a uno de ellos y lo ponen en una posición como en interino. O sea, va a ser la persona que va a liderar este tiempo hasta que veamos qué vamos a hacer, porque está aquí, claro, el incendio está prendido. Y entonces me presentan a esta persona y yo lo conozco a él y me dice, aquí estoy, me dice, no sé. Ojo, tremendo desafío. Es un tremendo desafío, me dice, no sé qué tengo que hacer. Entonces, lo primero que él parte declarando era que no sabía, y lo segundo que dice es, pero voy a poner todo de mi parte para que hagamos lo mejor posible. Entonces, inmediatamente yo me di cuenta que tenía una persona enfrente que era un excelente candidato para ser un líder, en este caso, y para yo poder llevar este modelo al líder fractal. En corto y preciso, porque nos quedan como 27 segundos. Okay. ¿Qué elementos te llamaron la atención positivamente de lo que te decía este candidato? Lo primero es que era una persona que entendía que la situación era difícil, perfecto, que no por eso no desconocía las emociones que con esto traía, la preocupación, el miedo, incluso el poder perder el empleo él mismo. O sea, todo eso él estaba primero muy consciente de todo el riesgo. Perfecto. Sin embargo, había algo acá que era lo diferenciador. Primero, que no lo quería hacer solo, que cuando yo le ofrezco esta especialidad y le digo, mira, yo voy a estar contigo y te voy a acompañar en lo que tú vas a hacer, y tú eres quien lo dirige, y yo voy a estar acompañándote en este proceso, me dice, por supuesto, bienvenida eres, porque todo lo que no sé lo voy a aprender. Esa flexibilidad, ¿no? Qué importante es. Oye, y lo que resultó fue extraordinario, porque lo que logramos hacer era un área muy grande, de gente súper especializada, eran cerca de 35 personas las que estaban ahí, y eran personas que estaban absolutamente resignados, muchos, defraudados, otros, claro, frustradísimos, otros, y otros totalmente dedicados a salir de esa compañía, y además eran muy buenos. Entonces ellos estaban buscando empleo y se estaban yendo, pero así como fuera, serían salir de ahí. Y nosotros lo que logramos hacer juntos fue primero que la gente entrara en un momento de calma. Sí hubo personas que aún así decidieron irse, pero se fueron en paz. Claro. Y personas que se quedaron y que lograron en el fondo volver a encontrar el sentido del trabajo y salir adelante de una situación que además tenía un impacto muy grande en esa compañía. Y este líder, cuando llegó el momento de decidir quién iba a ser el gerente de esa posición, resulta que la compañía, bueno, pues ya, como les explico, muy, muy, muy grande, decide traer a otro gerente y no lo nombra a él. Ya. Entonces uno podría decir, wow, pero ¿cómo? Si él fue el que logró estabilizar todo esto y quizás se merecía ese claro, puesto. ¿Y saben lo que él me dijo? Porque él es un líder sin duda y es alguien a quien yo además le tengo mucho aprecio hasta hoy día y seguimos en contacto. Él me dice, mira Andrea, ¿sabes lo que pasa? Aprendí tanto en el camino, me dice, aprendí tanto en el proceso, que la verdad es que la posición no es a lo que yo aspiro, porque sé que en algún momento, cuando sea el momento, la voy a tener. Y llegó otra persona y él se puso a trabajar para esa persona que llegó, pero completamente seguro y satisfecho del trabajo que había logrado. O sea, a veces maravilloso, porque a veces el nombre del cargo no representa la capacidad de liderazgo y la capacidad de las personas para creer. Para creer, qué importante es creer, tenerse fe y tener fe en que vienen las cosas mejor, un futuro mejor. Así que yo los voy a invitar a escuchar Don't Stop Believing, The Journey, y seguimos conversando. Mira qué coincidente. Tócalo.
He took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights, people, living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Working hard to get my fill. Everybody wants a thrill, paying anything to roll the dice just one more time. Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. Oh, the movie never ends. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights, people, living just to find emotion, hiding somewhere in the Don't stop believing. Hold on to that feeling. Streetlight people. Don't stop believing. Hold on. Streetlight people. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Seguimos compartiendo historias, experiencias y tips para que logres encontrar el trabajo de tus sueños o te conviertas en el jefe que nadie pensó que podría existir. De Pega y Más. Con Alberto Maturana y Rocío Peralta, aquí en la Metro. ¿Qué te parecieron los consejos, Rocío? Los consejos de Andrea. Son tan buenos los consejos que le dijimos, Andrea, no te vas del No te panel vas. porque vamos a conversar en esta segunda etapa con Francisca Mora, pero queremos que también Andrea nos acompañe porque Francisca, en todos estos desafíos justamente que nos ha compartido Andrea respecto a las empresas, respecto a los líderes de las compañías, bueno, el Sense tiene mucho que decir, mucho que hacer y está haciendo mucho también. Sí, la verdad es que tenemos harto... hemos hecho algunos cambios desde que está el área de empresas, que no existía. Siempre nos hemos relacionado con las empresas, pero desde el uso de los instrumentos de manera muy voy a usar la franquicia y lo ocupo de esta manera. Sin embargo, nosotros hemos hecho un cambio bien interesante
para poder apoyar a las empresas en el uso de los instrumentos, el cómo combinar los instrumentos y hacer que esto se arma una ruta mucho más interesante y sacarle el mejor provecho para los equipos, los líderes, ¿cierto? Y finalmente las empresas logren que sus equipos mejoren las competencias, adquieran nuevas competencias y desarrollen mejor el trabajo y por tanto la empresa se convierta más productiva. Entonces, porque claro, uno puede decir, oye, pero está la franquicia igual que siempre. Sí, hemos hecho cambios, Valorora, se han hecho algunos ajustes para que las empresas más pequeñas puedan hacer uso, pero Sí. en general, lo que hemos hecho es la forma de cómo relacionarnos con la empresa y cómo hacer que esos mismos instrumentos los ocupe de mejor manera. Te quiero pedir solamente un paréntesis, Francisca, porque estamos hablando de que ustedes han perfeccionado la forma, lo han afinado, pero muchos quizás de las personas que nos están No escuchando, saben qué es lo que es. le hablamos de Sense, Claro. le hablamos de franquicia. Si nos puedes contar brevemente a nuestro público en qué consiste la franquicia tributaria Sense, qué beneficio trae. Ya, primero el CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, dependemos del Ministerio del Trabajo. Perfecto. Y el CENSE, que ya lleva 48 años, el CENSE es una institución que se inicia con el uso de la franquicia. Somos el único país en el mundo que tiene esto y es muy interesante. ¿Qué significa? Que siempre hablamos del 1% del uso de la franquicia. ¿A qué se refiere esto? Que una empresa hace, en el fondo, con la planilla anual de remuneraciones que tiene, es decir, todo lo que le paga a sus trabajadores durante todos los meses, los 12 meses, todos Ya. los trabajadores que forman parte de la empresa, Perfecto. que estén permanentemente contratados o sean por honorarios en algunos periodos, ¿Ya? el total de un año, ese monto total, el 1% de ese total es el que la empresa puede hacer uso de la franquicia. ¿Y cómo se hace, cómo se saca este cálculo? Primero que nada, esa planilla anual de remuneraciones tiene que superar las 35 UTM. Perfecto. La mayoría de las empresas lo pasa. Claro. ¿Esto incluye, perdón, a las pymes? Todas, porque Todas. son cerca de 2 millones y tanto el año, el mínimo. Ya. Cuando cumples con eso, tú como empresa ya puedes hacer uso de la franquicia, solo Ya. que ahí hay tramos para hacer uso. Ya. Una empresa que sobrepasa las 900 UTM, que son cerca de 44 millones en sueldo total, hay muchas empresas que lo pasan, incluso pymes, ese monto total es el que te indica que puedes usar el 1% en capacitación. ¿Y qué significa esto? Yo lo ocupo ahora, yo pago ahora un OTEC, la capacitación este año 2024, y en mi declaración de impuestos como empresa, en todo el proceso, rebajo ese monto que ocupé, lo rebajo del impuesto. A eso se refiere. Entonces, en el fondo esto es el único país que lo tiene y hay que sacarle un buen provecho, pero no sacarle provecho como en muchas ocasiones se hace, así como hoy tenemos que ocupar esto para Claro. rebajar el impuesto, hagamos un curso de Excel. Este es como el típico caricaturización sobre la capacitación. Hagamos un curso de Excel y a todos los mandan a un curso que ya lo hicieron, que no están exigentes a su formación. Y entonces lo que nosotros buscamos con este equipo que tenemos a nivel nacional de asesores de empresa es acompañarlos a tomar la mejor decisión. Y ahí entra también el trabajo que hacen los comités bipartitos dentro de las empresas, de cómo tomamos la mejor decisión para que este instrumento que existe lo ocupemos bien. Y ahí los líderes son fundamentales. Si tú conoces a tu equipo, Claro. sabes bien lo que tienen que desarrollar, conoces bien sus competencias, tú podrías ir verificando qué efectivamente requieren para acortar brechas y mejorar en el fondo las competencias y desarrollar mejor el trabajo, o como equipo en total requiere la empresa para cumplir los objetivos de la empresa. Vale. Por lo tanto, y eso tú todo lo puedes ocupar con franquicia tributaria. Hay más de 40.000 cursos codificados, no los se da la autorización y entrega el código, pero son los OTEC los que inventan un curso, ¿cierto? Lo preparan, se presentan un formato que maneja Sense y se le entrega el código. Hay más de 40.000, es decir, tú estás pensando en una capacitación, tú puedes buscar en el buscador que tiene el Sense, que se llama Elige Mejor, y encuentras a lo mejor el curso que quieres, con 5 OTEC. Tú ves con cuál OTEC lo haces como empresa, pero hay alternativas. Aquí lo que importa es que el líder conozca, los equipos sepan lo que necesitan para cumplir el objetivo. Y
el instrumento existe. Oye, qué importante, porque es súper importante. Solamente hago un comentario que importante es el conocimiento para poder crecer. Uno puede decir, sabes que las ganas lo son todo, pero las ganas sin conocimiento es perseverar en el error. Entonces es muy importante lo que ustedes hacen como Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en términos de, y somos únicos, como tú dices, Francisca, Nos en el miran mundo. mucho de otros países, Claro. nos vienen mucho a ver cómo se hace esto, ¿Cómo se hace? porque de verdad en el fondo es un incentivo a que las empresas capaciten, que finalmente uno dice, oye, pero te está saliendo un costo, y ahí entramos un poco en lo que pasa con las pymes, Claro. que a veces no tienen liquidez, pueden usarlo, ¿Ya? pero no tienen liquidez para financiar digamos, ahora la capacitación para rebajarla después. ¿Y ustedes ¿Cachai? tienen programas para solucionar esto, guiar? Sí, mira, tenemos un programa que ya lleva muchos años, creo que 13 años, y si no más, que se llama Despega MIPE, que está orientado a las empresas MIPYME, que tienen hasta 25.000 UFs de venta en el año. Ya. Entonces son más pequeñitas. Esas empresas también quizás calzan en algún caso para usar franquicias, pero en verdad lo que no tienen es liquidez para pagarle ahora al OTEC. Claro. Exacto. Entonces lo que tenemos ahí, nosotros levantamos con las pequeñas empresas, con agrupaciones, en fin, qué es lo que están requiriendo las MIPYME en capacitación, como una cuestión más general. Y sacamos una parrilla de cursos que son gratuitos. Entonces las MIPYME, que calzan con el requisito de tener ventas inferior a las 25.000 UF, pueden postular los dueños, los representantes legales y los trabajadores a las capacitaciones que tenemos. Entonces puede ser una empresa chiquitita que la venta, no sé, te invento 8 personas y que la venta queda dentro calza de esto. Las 8 personas pueden tomar una capacitación gratuita, solo que la pueden tomar una vez al año. El programa les permite una vez al año tomar, pero todos los años tenemos una parrilla nueva. Entonces, hay algo de formación gratuita que pueden obtener las empresas Y además, las como personas. como que comentaba Francisco, son temas atingentes a las necesidades de la empresa. Sí. Por lo tanto, ahí hay un recurso sumamente valioso. Súper valioso. Mira, tenemos mucho de gestión, de marketing, mucho de TI, te fijas, y ahí también hay cuestión más operativa, porque al momento que se suman los trabajadores, porque antes era solo orientado a los dueños de las MIPYME, y en el momento que se suman los trabajadores también se mete mucho de capacitación más técnica. Entonces, la parrilla es bien contundente, bien interesante. Eso lo tenemos, que es gratuito, y postula una empresa, no la empresa, postulan las personas que forman parte de la empresa, y lo que nosotros hacemos es cruzar el dato de a qué empresa pertenece, vemos que efectivamente pertenece a esa empresa, check, y la empresa cumple con los 25.000 UF de venta, ¿Ya? estamos doble check y le llega a la persona, mire, puede postular entonces a esta parrilla, en fin. Pero tenemos otras capacitaciones gratuitas que son los cursos en línea, y ahí hemos tenido diplomados, hemos tenido cursos de inglés, en fin, una serie de capacitaciones muy interesantes. Una vez estuvimos con Coursera en el tiempo que estamos en pandemia, 50.000 cupos, fue Fantástico. increíble, increíble. Y entonces ahí abrimos la oportunidad a que no sea solo personas que están trabajando en una empresa y que están en alguna forma con menos oportunidades, sino que también abarcamos a profesionales que también quedan vulnerables cuando quedan sin trabajo. Sí. Y dicen, pero ¿cómo me formo? No, que solamente tienen capacitación más operativa. No, hay de todo, solo hay que saber buscar. Hay Oye, que saber pero buscar. qué hartas novedades, Sí. qué hartas novedades, ¿no, Rocío? Nos comparte Francisca. Y para nosotros es muy importante dar a conocer esto, porque tal como comentaba Francisca, hay gente que se quiere formar, que tiene mucho interés y que no sabe por dónde iniciar, y estos cursos realmente son valiosos. Pero yo quería preguntar también cómo se pueden conectar a otros servicios públicos, por ejemplo, a través de Cercotec. De eso, mira, nosotros con nuestro equipo, los asesores de empresa, hemos hecho un catastro, bueno, lo hizo alguien del equipo de empresa, pero un catastro de todos los servicios públicos que tienen alguna orientación, algún producto, algún servicio orientado a las MIPYME en general. Entonces está Cercotec, FOSI, Corfo, que va más a la startup, en fin, pero de todo, el Banco Estado, todas las empresas que son asociadas, o servicios que están asociados, por supuesto, que al Estado.
Y entonces cuando nosotros asesoramos a una empresa, que aquí es bien importante, ¿cómo la asesoramos? Nosotros tenemos un link, un formulario, que la empresa se caracteriza, pone ahí algunos datos de todos los tamaños de empresa, pone datos que para nosotros son fundamentales para caracterizar a la empresa. Porque la única forma de poder ayudar a la empresa es conocerla. Volvemos a lo mismo de los líderes. ¿No es cierto? Claro. La conocemos y una de las preguntas fundamentales, después de más o menos entender de qué se trata la empresa, de cómo está conformada, con personas más jóvenes, qué sé yo, este tipo de sueldo. No es que preguntemos cuánto gana cada uno, sino que hablamos de si que hay gente que está en un sueldo de este promedio. ¿Por qué? Porque tenemos un programa que le podemos ofrecer a esas personas. Por eso son algunas preguntas clave para orientarnos qué programa de los que tiene el CENSE podemos ofrecerle a la empresa. Y la pregunta fundamental es, ¿qué dolor tiene? Entonces le preguntamos, ¿usted está en un proceso de contratar? ¿Usted está en un proceso de mejorar las competencias de su equipo? ¿O usted está en un proceso en que está desvinculando, da lo mismo la razón? Claro. Y en esos 3 líneas de trabajo nosotros tenemos todos los programas del CENSE clasificados. Entonces cuando nuestro asesor ve la información de una empresa que quiere ser asesorada, ve la caracterización, dice, esta empresa es más pequeña, esta empresa es grande, esta empresa está aquí, está creciendo, en fin, toda la información, y le dice, estoy queriendo contratar. Y ahí ve que podemos, obviamente, publicar su aviso en la Bolsa Nacional de Empleo, que es con la plataforma que trabajamos, que es también del Ministerio del Trabajo, las ferias laborales que tenemos, en fin, empieza a ver todo lo que corresponde y los programas de incentivo a la contratación. Dice, mira, aquí tengo todo esto. O si la respuesta fue otra, empieza a mirar qué programas tenemos y qué calza con ese tamaño de empresa y esa necesidad. Claro. Y desde ahí entonces nuestro asesor va con la empresa y le dice, mira, esto es lo que yo estoy viendo que tú podrías necesitar, requerir y considerar. Y no le habla solo de un programa, sino le habla una combinación de programas para dar respuesta. Y en eso también analiza y dice, mira, pero tu empresa, a lo mejor tú no has postulado un capital semilla, veo que podrías calzar, esto viene pronto, por ejemplo, acércate a Cercotec en este lugar, ¿te fijas? Y le empieza a dar, sin tener de alguna forma más información que la que nosotros levantamos y la conexión que tenemos, pero te da en definitiva un apoyo a la empresa, de que no somos nosotros, no le estoy diciendo, mira, acérquese a Cercotec, sino que en Cercotec vas a encontrar esto y esto por tu O sea, tienes como un ejecutivo ahí que te atiende, que te asesora. Le llamamos asesor, pero un asesor. Claro, porque y eso es súper bonito, porque seguramente y tal vez conecte con el sentimiento, con la sensación que de algunos de nuestros auditores que están emprendiendo, que están haciendo empresas, y a veces el emprendedor está medio solo en su tema, pero poder tener un asesor que lo guía, y ahí es muy potente lo que pregunta tú, Rocío, o sea, cómo se conecta CENSE con otras organizaciones. Ahora, CENSE está presentando cosas fantásticas que nos comparte Francisca, pero también tiene sus desafíos, y ahí yo quisiera recurrir, Andrea, porque yo te conocí en primera instancia como gerenta de recursos humanos de una empresa transnacional muy grande, y seguramente tú también en tu experiencia como gerente de recursos humanos pudiste ver el trabajo de CENSE, las cosas que eran positivas y también los desafíos. Y aquí vamos a clasificar qué cosas tú dices hay que CENSE tiene que mejorar, y lo pones sobre la mesa. ¿En qué tú dices que CENSE tiene que mejorar? Y a lo mejor se lo aprovechamos de conversar a Francisca para que se lleve esa tarea. Esa mirada desde el mundo de las organizaciones, porque seguramente hay cosas también que a lo mejor se pueden ir ajustando, mejorando, perfeccionando en el futuro. Yo creo que, mira, la verdad que comparto con lo que dice Francisca, como yo trabajaba en una empresa que tenía distintos países donde tenía presencia, y yo les contaba de qué es lo que era este mecanismo del CENSE y cómo nosotros lo utilizamos. Les llamaba muchísimo la atención, porque claro, no existía en otros países, entonces encontraban que realmente era un tremendo recurso. Entonces yo creo que yo creo que CENSE, y lo que nos cuenta Francisca, yo me doy cuenta que a pesar de que lo conocemos, y yo que conozco CENSE hace muchos años, siempre sigo descubriendo y me sigo sorprendiendo de todo el alcance que puede tener y todas las oportunidades que están asociadas al CENSE. Y en ese sentido diría que mi primera observación a lo que tú me preguntas, Alberto, sería, ¿sabes qué, Francisca? Más difusión.
¿Sabes Ah, qué, Francisca? Qué bueno que estamos hoy día aquí en la Metro y que estamos con Alberto y con la TAM Nova porque una persona más que le generemos la curiosidad y que pueda entrar al espacio y empezar a explorar qué es lo que hay ahí como oportunidad. Yo converso contigo, cada vez que converso contigo me doy cuenta de que Sense es una tremenda oportunidad para la gente que vive en Chile de tener un mejor empleo y a las organizaciones de ser mejores lugares para trabajar. Entonces primero diría eso, más difusión, más comunicación, más espacio y ampliar, ver todos esos recursos que están ahí y que sin duda es súper colaborativo, que es de lo que estamos hablando también. Eso por una parte. Ahora, ¿y cómo mejorar? Yo te diría que hay una parte que no alcanza Sense a tomar y que tiene que ver con que este beneficio está de alguna manera circunscrito a personas que tienen un cierto nivel de remuneración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo me encuentro con organizaciones donde a mí me toca trabajar con quienes, en general yo elijo trabajar con quienes dirigen la compañía y que son personas que tienen una remuneración más alta y que no acceden al Sense. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos ejecutivos que imagínate tienen la tremenda responsabilidad de dirigir el futuro de un montón de gente que está trabajando junta para algún propósito, resulta que esa persona muchas veces necesita aprender cosas nuevas, necesita salir de lo que cree que las cosas siempre se han hecho igual o de que tiene todas las respuestas a las preguntas, necesita cambiar. Y bueno, y por lo tanto ver esa oportunidad, ver cómo vincular con eso, creo que es un espacio que podría en algún momento tomarse en cuenta. Súper, no sé si entre los 30 segundos que nos quedan, Francisca, que... O sea, claramente la difusión para nosotros es fundamental y creo que ahí estamos muy al debe. Y el haber creado esta área, que es con los asesores, estamos también acercándonos mucho más a las empresas. Respecto a los altos ejecutivos está más difícil porque finalmente si bien el Sense la idea es que esté focalizado en todos los tamaños de empresa, en todas las personas, definitivamente la franquicia tributaria no, como tiene que ver con el impuesto, no está pensado. Finalmente las personas que ganan mucho más dinero están en mejores posiciones. No sé si eso es más largo, que tendría que ver con la ley y ahí no entro tanto, pero sí es importante para aprovechar de contarle a la gente que el Sense no es solo capacitación. El Sense tiene subsidios que son subsidios a la contratación, es decir, apoya a las empresas para contratar, apoya a las personas para mejorar sus condiciones de sueldo. Ya tenemos el subsidio de empleo joven, el bono del trabajo a la mujer, el incentivo a la contratación, está el programa Aprendices para jóvenes, la experiencia mayor para adultos, pero también hemos tenido subsidio en los tiempos de emergencia, cuando sucedió los incendios, cuando sucedió algunas situaciones de catástrofe. El gobierno a través nuestro genera un subsidio para que las empresas retengan, no tengan que despedir a la gente porque la operación tuvo que parar porque tuvieron una dificultad. En el fondo también ahí está eso. Y está también la intermediación, que es la otra patita, tenemos 3 patitas. La intermediación, que es el trabajo que hacemos a través de las OMIL, las ferias laborales, las plataformas de orientación laboral. Tenemos harto trabajo bonito ahí en la conexión entre la oferta y la demanda. Entonces, tenemos que tener otro programa, claro. De todas maneras. Así es. Estamos encantadísimos. Muchas gracias, Francisca. Andrea, ¿dónde las personas pueden saber más de Sense? En www.sense, la primera es con S de servicio, la segunda es con C de capacitación, sense.cl. Sí. Estupendo, muchas gracias, Ahí hay Francisca. 2 pestañas, perdón. ¿Dos Una pestañas? que es personas, ¿Ya? o sea, más pestañas, pero lo importante aquí es una que es de personas, ¿Ya? pueden encontrar todo, y el otro de empresas. Perfecto. Y Ya Andrea, lo saben. ¿dónde Sí. podemos enterarnos del líder fractal? Mira, me pueden buscar por también www.liderfractal.com y también me pueden buscar por LinkedIn, Andrea Díaz Álvarez, ahí estoy yo y ahí se conectan conmigo directamente por LinkedIn y también por Instagram me pueden buscar como Líder Fractal. Muchas gracias a ambas por haber Gracias a compartido ustedes. su conocimiento y toda la energía Súper. del liderazgo femenino Ah. con nuestro público de Pegue Más, a quien aprovechamos, ¿no es cierto?, de agradecer por este 2024 y desearles un tremendo 2025. Así es, y nos vamos a despedir, por supuesto, hasta el próximo domingo, domingo ya del Pues. próximo año, agradeciendo a la TAM Nova, nuestro auspiciador. Fíjate que la TAM Nova este fin de año tiene talleres outdoor, programas de liderazgo, y con este clima está perfecto para cerrar el año y empezar excelente el 2025. Confía en las necesidades de capacitación de tu empresa a la TAM Nova, que ellos te van a apoyar. www.latamnova.com. La TAM Nova, crecer con conocimiento.
Y en www.liderazgol.com descubre las claves del liderazgo con el libro Liderazgol de mi colega Alberto Maturana y lleva a tus colaboradores a mejorar sus habilidades de liderazgo con la conferencia del libro, cuyo speaker, por supuesto, no puede ser otro que Alberto. Hoy lo van a pasar bien. www.liderazgol.com. Se ríe, Ale. Inspiración, estrategias y casos prácticos que transformarán tu manera de liderar. No te la pierdas. Te vamos a invitar, Ale, entonces, a ti y a todos a www.liderazgol.com. Y como nosotros, este va a ser el último programa del año, nos vamos a despedir con New Year's Day. YouTube. Medio trabado salió eso, ¿ah? Nos vemos el 2025. Pero se entendió. Pero se entendió. Un abrazo.
Seguiremos compartiendo historias, experiencias y tips para que logres encontrar. Marcamos la tarjeta de salida, recogemos nuestra vianda y nos preparamos para volver a casa. Será hasta el próximo domingo a las 8:30 de la noche, cuando nos volvamos a encontrar con Alberto Maturana y Rocío Peralta en un nuevo turno de Pega y Más. La única reunión semanal en la que todos concordamos que no pudo haber sido solo un mail. De Pega y Más por todas las frecuencias de la Metro y, por supuesto, en la Metro TV. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.